Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Tangari. Soy una de las cardiólogas pediátricas que vamos a hacer la presentación hoy junto con la doctora Lucía Belofato. No sé si me escuchan para compartir la pantalla para iniciar la presentación. Buen día. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Bárbaro. Déjenme ver si puedo compartir la pantalla. ¿Ustedes están viendo la presentación ahora? Sí, ahora la vemos. Perfecto. Esperamos unos minutitos para empezar. Hola, buen día. ¿Se escucha ahora sí? De vuelta. Estoy participando. Sí. Hola, Sí, se buenos escucha. días. Ah, Hola, sí, Elsa. sí, gracias. ¿Cómo andás, Elsa? Estefanía Cabo de Dirección Niñez y Adolescencia. Recién pude entrar porque estábamos con un problema de internet. Sí, yo No, también. Se me acaba de caer el sistema, me conecté a mi celular por los rayos. Tremendo. No, bueno, primero que nada quería agradecerles a todo el equipo de la Policlínica Cardiología Pediátrica del Pereira Rosell, que, bueno, son parte de esta iniciativa de hacer estas 4 exposiciones que son de consulta frecuente para la formación de todos.
hay un montón de gente interesada y bueno, agradecerle a la doctora Elsa Tangari que hoy está presente con nosotros. Así que gracias Elsa y gracias, no sé si está el resto Sí, del la doctora equipo. Belopato está, sí, hoy somos, somos las dos, la doctora Belofato, Lucía Belofato y yo, somos las que vamos a presentar hoy. El problema es que la doctora Belofato, no sé qué problema tiene con conectarse con el link. Em, Voy a intentar, se lo voy a mandar por mail, disculpen, en un minuto que se lo reenvío Bueno, por mail para que se puede conectar, no sé qué le pasó. Una paciente no avisada. Un minutito, cuando ella se conecte, yo ya empiezo, ¿tá? Yo ya estoy compartiendo en mi pantalla. está perfecto. Les pedimos a todos por un tema de seguridad que estén los audios y también, como va a quedar grabado, las cámaras apagadas. Yo apago, yo no, yo lo dejo prendida, Sí, calculo, vos ¿no? no, 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 al no está resto de como los usted. participantes. Está, ok. Unos minutitos ya empezamos. Quiero ver si se puede conectar la doctora Belofato. Perdón, la voy a llamar, es un minuto nomás. Te mandé por mail el link. Sí. Ah, bueno, yo estoy usando el Wi-Fi. Sí, yo estoy usando el Wi-Fi en mi celular. Yo también. Estaba conectada a mi casa y no, ya está, me tuve que conectar. Es, ya. ¿Querés que, sí, espero para empezar? Te espero, ¿no? ¿Está? Avísame. Sí, 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 dale, gracias. Un minutito más que ya se conecta la doctora Belofato. Bueno, un poquito les voy contando, nosotras somos las dos cardiólogas pediátricas, trabajamos ahí en el servicio de cardiología del Hospital Pereira Rosell. Creo que la doctora ya presentó que va a ser un formato de 4 clases. Por eso ustedes van a ver que algunas cosas yo voy a hablar un poquito y después voy a dejar que sigan hablando en otras clases, ¿está? La idea inicial, yo voy a hacer una presentación y después sigue la doctora Belofato. Y por último, vamos a compartir una historia clínica que a mí me parece muy interesante poder hacer. No sé si hay posibilidad de que poder intercambiar con los que nos están escuchando, porque la idea es hacer un poco una dinámica más, preguntas y respuestas para un poquito, creo que para cerrar la presentación. Otra vez me Sí, pasé de sí, hora. sí. Ah, yo espero un minutito más y ya empiezo. Disculpen, pero que me gustaría que la doctora Belofato vaya viendo lo que yo voy presentando. ¿Cuántos participantes? 83. Wow, impresionante. La idea es después de la presentación, vamos a hacer 2 presentaciones, es hacer, si quieren, un espacio para preguntas, no sé si hay ese lugar para hacer, o por el chat, si quieren preguntas, capaz que yo no las veo todas, pero bueno, después compartirlas al final. Nos complicó a las dos la tormenta eléctrica, me parece, porque no perdimos la conexión por internet. Bueno, capaz que yo voy empezando un poquito la presentación, porque igual esto es muy básico y si mi compañera tiene problemas, no sé cómo vamos a hacer después. Bueno, la idea de esta charla inicial es un poco ver si un pediatra se enfrenta a un paciente con sospecha de que pueda tener una cardiopatía, un poco ver qué es lo que puede hacer ese pediatra y ver un poco también el seguimiento de pacientes que ya están con el diagnóstico de cardiopatía, cómo vamos a hacer el seguimiento, las recomendaciones. Bueno, muy bien. Un minutito, perdón, que quiero modificar. Bueno, primero lo básico, cómo se define una cardiopatía congénita, que probablemente todos ustedes que ya lo saben, que es una anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos.
que son secundarias alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón, que empiezan muy precozmente entre la tercera y décima semana de gestación, y que es importante porque es la malformación que tiene mayor prevalencia cuando un bebé nace y está presente en uno cada 100 recién nacidos. Bien, nosotros como cuando un pediatra ¿en qué circunstancias puede un pediatra encontrar un niño con cariopatía, ¿no? Por ejemplo, en su consulta viene un niño con cianosis o con una crisis de cianosis. Estos temas es como un poco un punteo, después vamos a ir desarrollando más extensamente. Podemos ver un lactantito que está con una taquimnea, le escuchamos un soplo, después vamos a hablar un poquito más de todo esto. Encontramos alteración en el ritmo cardíaco, alteración en los pulsos. Vemos un lactantito que la mamá nos refiere que cuando se alimenta tiene dificultad, que tiene fatiga, como que le cuesta trabajo succionar, que le aparece el sudor, las gotitas parladas, ¿no? Que hay dificultad en el incremento de peso. Esos son los diferentes motivos que uno puede encontrar como pediatra que estén consultándonos y que, bueno, que nos tiene que hacer sospechar la presencia de una cardiopatía. Hay síntomas que van a, por ejemplo, nosotros estamos controlando un lactantito y que van a ser más evidentes después de la segunda semana de vida, cuando empiezan a caer las resistencias vasculares pulmonares. Hay otras cardiopatías más complejas, este tipo de cardiopatías que se van a presentar antes de la primera semana de vida, es muy probable que se diagnostiquen en el centro donde nace el niño, como son la transposición de grandes arterias, las estenosis de las válvulas pulmonares o aórticas críticas y la hipoplasia de cavidades izquierdas. Estos tres cardiopatías, le digo, hay en general un diagnóstico cuando los chicos nacen porque tienen cosas muy evidentes que después vamos a ver, por lo cual el diagnóstico en general se hace cuando los niños nacen. Bueno, cuando nos encontramos con un paciente que nos hace sospechar la presencia de una cardiopatía, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros indagar un poquito? Primero ver los antecedentes durante la gestación, los antecedentes de la madre y sobre todo en lo que tiene que ser enfermedades maternas que predispongan a la aparición de cardiopatías en los niños, como es la diabetes. Acá tenemos un cuadrito más completo. Vamos a preguntar a la madre si tuvo o es diabética o tiene una diabetes gestacional, si tiene enfermedades autoinmunes con anticuerpos positivos, que eso en realidad lo que va a predisponer más a la aparición de un bloqueo auriculoventricular congénito, si la madre cursó infecciones maternas, que tiene un TORCH positivo, si la madre tomó fármacos que pueden ser tóxicos para el feto en desarrollo, como ahí ven las sales de litio, anticomiciales, los IECA, ¿tá? Los que son los fetos productos de una fertilización in vitro, también todos esos son factores de riesgo para el desarrollo de cardiopatías fetales. Por otro lado, también nos interesa preguntarle a la madre antecedentes familiares de cardiopatías congénitas tanto en los familiares de primero o de segundo grado. Y bueno, dentro de las cardiopatías no solo se incluyen todas las cardiopatías congénitas, pueden ser miocardiopatías, canalopatías, que son alteraciones que van a predisponer a alteraciones del ritmo. También pueden haber familiares genéticas que están asociadas a afectación cardíaca. Discúlpame que quiero ver si la doctora Lofato se pudo conectar. Bien, ya se pudo conectar. Por otro lado, también hay factores fetales que nos pueden hacer sospechar. Esto estamos hablando todo de antecedentes que le vamos a interrogar a la mamá. Si el feto, por ejemplo, tuvo otras malformaciones extracardíacas, si tuvo un hidrops. Frente a esta situación, en general, el diagnóstico de cardiopatía, también ahí ven, por ejemplo, una translucencia nucal aumentada de tamaño que puede hacer sospechar la presencia también de una cromosomopatía. Estas cosas en general se interrogan y se diagnostican cuando el recién nacido nace. Que no se sospecha, por ejemplo, un feto con malformaciones extracardíacas fetales cuando nace, en general se hace la evaluación cardíaca y se descarta que no haya algunas cardiopatías asociadas.
Volviendo un poquito para atrás, entonces, a la madre le preguntamos todas sus enfermedades, sus antecedentes familiares de cardiopatía, preguntamos antecedentes obstétricos, porque muchas veces se hace el diagnóstico prenatal a través de un ecocardio fetal. Y eso es muy importante hoy por hoy, que tenemos mucha más disponibilidad en el país de la posibilidad de diagnóstico prenatal. Eso es muy importante en el sentido de que los obstetras ya hacen las primeras ecografías, tienen valores de sospecha de que pueda haber una cardiopatía, derivan al paciente al cardiólogo y cardiólogos especializados en diagnóstico prenatal, y eso es muy importante porque si hay cardiopatías que van a requerir una asistencia inmediata o ductus dependientes, van a ayudar a decidir dónde nace el niño. Por ejemplo, si puede nacer en un centro de baja complejidad o va a requerir nacer en un centro de mayor complejidad. Bueno, como ustedes ya saben, probablemente eso, creo que todos saben que hoy por hoy ya en Uruguay se hace un screening neonatal en búsqueda de cardiopatías, sobre todo porque muchas veces hay recién nacidos que se presentan como asintomáticos, que no tienen soplo, entonces y son cardiopatías ductus dependientes, o sea, quiere decir que antes del alta hospitalaria van a requerir que ese ductus permanezca abierto. Entonces, con un método de screening, de búsqueda para detección de cardiopatías que se recomienda actualmente es la oximetría de pulso, test de oximetría, como quieran. Lo que se hace es, previo al alta, dentro de las primeras 24 o 48 horas de vida, en los neonatos se hace una oximetría simultánea en la mano derecha y en cualquiera de los dos pies. Y lo que se evalúa es cuánto es la saturación en los diferentes lugares y si hay diferencia de registro entre la mano y cualquiera de los dos pies. ¿Tá? Esa prueba se considera negativa cuando la saturación de la mano o del pie da por arriba de 95 y no hay una diferencia mayor a 3 puntos entre lo que es el registro de la mano y del pie. Por el contrario, esa prueba se considera positiva, por ejemplo, cuando o en la mano o en el pie es menor a 90, cuando hay una diferencia de saturación entre la mano y el pie de por lo menos más de 3 puntos, entre 90 y 94, por ejemplo. Esto se tiene, acá hay un algoritmo, como se tendría que hacer, se recomienda repetir cada una de estas cosas que hace sospechar que hay cardiopatía, se repite hasta 3 veces con un plazo separado de 1 hora, y si sigue siendo positiva, o sea, es decir, que se satura menor a 90 o hay una diferencia de saturación mayor a 3 puntos, hace sospechar la presencia de una cardiopatía, se tiene que tomar la presión en los 4 miembros del neonato y hay que solicitar un ecocardiograma Doppler color. Bueno, esto es todo de la etapa neonatal. Ahora vamos a hablar un poco en el lactante que viene a consulta con nosotros y qué elementos nos pueden hacer orientar a, bueno, la presencia de una cardiopatía. Bueno, el primer elemento que es un clásico pues, nos puede consultar una mamá es, por ejemplo, la presencia de cianosis. Y acá lo primero que nosotros tenemos que hacer es diferenciar entre la presencia de una cianosis central de una cianosis periférica. Recordamos todos que la presencia de un lactantito, un recién nacido, cuando tiene frío o está hipovolémico por alguna causa, no se alimentó bien, bueno, puede generarse lo que se llama una cianosis periférica, de manos y de pie. Incluso se considera la peribucal también como una cianosis periférica. Y bueno, ese niño nosotros lo saturamos y cuando la saturación está por debajo del 92% en forma persistente, bueno, nos puede hacer sospechar la presencia de una cardiopatía. Por otro lado, la auscultación. Esta ocultación estamos hablando de cualquier grupo etario, la presencia de un soplo patológico. Ustedes van a tener una clase más adelante que les va a hablar la doctora Antunes de que va a hablar de muchas de estas cosas. Por eso soy cosas que las menciono por arriba y que después en otras clases se van a desarrollar un poco más. ¿Tá? Pero bueno, tenemos que poder diferenciar lo que es un soplo patológico de un soplo fisiológico o funcional. Los soplos fisiológicos, como ya creo que todos ustedes saben, son soplitos de baja intensidad, suaves, sistólicos, de corta duración, que por ejemplo con la respiración o acostándolo y sentando al niño hay una modificación. Esos son soplos en realidad funcionales que no nos tienen que preocupar. Todo lo que no es eso, o sea, soplos de alta intensidad
o los sistólicos, o sea, que duran durante toda la sístole, que después se acompaña a otras cosas que vamos a ver, nos hacen pensar o que no se modifican con los cambios de posición o de respiración, son soplos los que se llaman orgánicos. ¿Tá? También es muy interesante que hay cardiopatías que no van a soplar y que igual tenemos que sospecharlas. Y después hay ruiditos, por ejemplo, los clics de apertura valvular, que es un ruido, ¿cómo definirlo? Es como un ruidito corto, breve, previo a la sístole o previo a la diástole, que están en diferentes tiempos, que esos ruidos que son únicos, bueno, tienen que hacernos sospechar que puede haber también un problema en una válvula. Y como siempre, cuando ocultamos, además de ocultar la presencia del soplo, vemos cómo es el ritmo, si es regular, no es regular, si es extrasístole, ver un poco cuál es la frecuencia cardíaca, si está adecuada a la edad del paciente que estamos viendo. Hay soplitos que aparecen, por ejemplo, en distintos tiempos que nos pueden hacer pensar en problemitas específicos. Los soplos que aparecen muy precozmente, cuando el recién nacido nace, nos hablan en general de problemas de las válvulas. Y sobre todo lo que nos interesa en un recién nacido, las estenosis valvulares tanto críticas como aórtica como pulmonar. Los soplos que dijimos que se empiezan a escuchar cuando caen las resistencias vasculares pulmonares, que después de las 2 semanas, eso nos traduce en cardiopatías con shunt, que después vamos a hablar un poquito más, y que las más frecuentes que vamos a encontrar son la comunicación interventricular, el ductus o el falot. Y por otro lado están los soplos ya, esto es todo, estamos hablando más de la etapa de recién nacido y del lactante en el primer mes de vida, los soplos que ya aparecen en los preescolares, que en general los que describimos pueden ser funcionales o puede traducir progresión de las lesiones que estuvimos hablando o cardiopatías congénitas adquiridas o que se manifiestan más tardíamente como problemas de las válvulas mitral o aórtica. Esto lo voy a hablar rápidamente. Muchos, es muy infrecuente, pero igual quería mencionar, a veces lo que pasa es que hay cianosis, lo que se llama diferencial, que en mi cuerpo, la parte superior del cuerpo está rosada y la inferior está cianótica. ¿Ah? Eso traduce enfermedad, traduce cardiopatía. En general puede tratarse de una hipertensión pulmonar severa del recién nacido, una coartación de aorta o una interrupción del arco aórtico. ¿Tá? Esto es muy raro, la verdad que yo creo que lo vi una vez sola, pero bueno, si alguna vez lo ven, recuerden que no es normal, que la cianosis que está dividido, puede ser al revés también cuando hay otro tipo de cardiopatías, que esto no es normal. Después de que completamos la auscultación, vamos a palpar al paciente, vamos a palpar el tórax, vamos a buscar el frémito. El frémito ahora nos habla de cardiopatía estructural y en general lo que produce frémito son las estenosis valvulares severas, aunque también un ductus produce frémito, una CIB importante también produce frémito. Hay que palpar los pulsos periféricos y centrales en forma simultánea, sobre todo para descartar coartación de aorta. ¿Y dónde los vamos a tocar? Bueno, por ejemplo, en un lactantito, los pulsos más fáciles de palpar es al nivel axilar y los pedios. Y si no se puede con los pedios, se puede ir a los femorales. Pulsos saltones quiere decir que los pulsos saltones son cuando los palpamos muy bien los pulsos, eso nos tiene que hacer pensar que puede haber un ductus con un aumento de la diferencial de presión. ¿Ah? La sistólica normal y una baja diastólica, eso es lo que produce los pulsos saltones, como se ve en los ductus. La presencia de una patomegalia en un lactantito tierno, el hígado es normal hasta más o menos 3 centímetros del reborde costal, en la línea media clavicular, un hígado más grande en conjunto con otros elementos que vamos a mencionar después, nos tiene que hacer sospechar también la presencia de una cardiopatía con insuficiencia cardíaca. Y la polimnea, la frecuencia cardíaca por arriba de lo normal para la edad del paciente, si bien la polimnea sola, aislada, puede tener muchas explicaciones, bueno, si nosotros vamos sumando pequeños hallazgos, un soplito, una polimnea, una patomegalia, todo junto nos va a hacer pensar la sospecha de una cardiopatía. Bueno, ¿y qué elementos diagnósticos? Porque nosotros queríamos enfatizar acá que uno sospecha una cardiopatía, puede escuchar un soplo que lo hace pensar que hay una cardiopatía estructural.
Y muchas veces todos nosotros, en general, lo que pensamos es, hay que pedir un ecocardiograma doble color. Pero hay otros instrumentos que tenemos que utilizar los pediatras, dependiendo de dónde están, para que lo puedan ayudar a acercarse o aproximarse a ver qué tipo de cardiopatía puede tener el paciente o qué urgencia hay para o derivar a un cardiólogo o qué urgencia hay para poder conseguir ese ecocardiograma doble color, que a veces en algunos lugares no es tan fácil lograrlo tan rápidamente. Los que estamos en Montevideo posiblemente sí se consiga un ecocardiograma doble color en el día, en las horas, pero a veces hay lugares que no está tan accesible. ¿Y qué vamos a buscar en la placa? Cosas que nos hacen sospechar la presencia de una cardiopatía, ¿no? Y ahora vamos a ver varias placas de esto. La presencia de una cardiomegalia, vamos a ver cómo se define. Vamos a evaluar cómo está el flujo pulmonar, si el flujo pulmonar está conservado, está aumentado o está disminuido. Vamos a ver el mediastino y los grandes vasos. Podemos hacer un electro, que eso también está disponible y los pediatras tenemos que hacer más electro y tenemos que poder interpretarlo. Esto va a haber una clase específica del doctor Ríos, por lo tanto yo acá pongo los títulos nomás y después esa clase se va a ahondar más en esto. Bueno, en el electro lo que tenemos que ver si tiene un ritmo sinusal o no, ver un poco hacia dónde está el eje que nos puede orientar en cierto tipo de cardiopatías, descartar la presencia de arritmias, ritmos por arriba de lo normal, por debajo, taquiarritmia o por debajo de lo normal, bradiarritmias, ver si esa frecuencia es adecuada para ese paciente. Pero son pequeñas cosas que después van a discutir con el doctor Ríos, ¿está? Y en el último lugar dejamos el ecocardiograma. Bueno, entonces, ¿qué nos interesa buscar en la radiografía? La silueta cardíaca. Lo normal es que el diámetro cardiotorácico sea, la silueta cardíaca sea el menor, pues esté por debajo del 50% de lo que es el diámetro cardiotorácico. Tenemos muchas veces, nos confundimos, y ahora les voy a mostrar unas plaquitas, que a veces no es cardiomegalia, es un timo aumentado de tamaño que nos da la impresión de que hay una cardiomegalia, que es importante poder distinguirlo. Y después hay cardiomegalias masivas que nos hacen pensar en algunas patologías que después vamos a ver. Tenemos que evaluar la presencia de flujo pulmonar, ya lo dije esto, eso es re importante porque primero nos va a poder orientar a qué tipo de cardiopatía y sobre todo qué tratamiento capaz que inicial le tenemos que hacer. Entonces van a haber cardiopatías con hiperflujo, que ahora vamos a ver unas plaquitas que hay, por ejemplo, redistribución del flujo hacia los vértices, marcado los vasos pulmonares y hay incluso un poco de edema. O cardiopatías con hipoflujo, donde hay muy poca perfusión pulmonar. En general las cardiopatías pero más o menos está, creo que más o menos. Vamos a ir hablando desde el lado derecho. ¿Me están escuchando bien? Porque me parece que tengo una conexión inestable. Hola. Sí, ahora sí, Elsa. ¿Hace cuánto que no se escucha? Un minutito fue que no se escuchó. Ok, vuelvo para atrás un poco. ¿Esto se escuchó? La radiografía de tórax. Hola. Sí, Sí, ¿esto sí, se se escuchó, escuchó? sí, sí. Bárbaro. Entonces sigo un poco leyendo la placa de tórax, ¿está? Disculpen, pueden escribirme si quieren, porque, claro, yo recién me di cuenta cuando me puso que tenía una conexión inestable. Bueno, vamos a leer un poco qué es lo que vemos en una radiografía de tórax normal. Estas son siglas en inglés, no encontré en español, pero se las voy diciendo. Si empezamos por el borde derecho del corazón, lo primero que vemos arriba en el mediastino es la vena cava superior. Después aparece el borde de la aurícula derecha y vemos un poquito la vena cava inferior. Si nos vamos a la izquierda, lo que nos importa es vemos el notch del arco aórtico, por debajo está la arteria pulmonar que aparece como PA. Después vemos el borde del ventrículo izquierdo y un poquito del pericardio. ¿Tá? Esto para tener un poco de idea, si crece una cavidad, qué es lo que vamos a ver aumentado en la placa. Esto es una silueta cardíaca normal con timomegalia. ¿Tá? Ahí la ven clarito. ¿Qué es lo que está aumentado? Es el mediastino que está ensanchado. ¿Tá? Eso nos tiene que
puede ser que sea muy difícil, pero si uno ve así en un niño lactantito sano, rosadito, sin soplo, sin nada, no vamos a pensar que tiene una cardiopatía. Lo más probable tenemos que pensar que lo que tiene es un timo aumentado de tamaño. Por otro lado, esta es una placa de un neonato con un Einstein y ahí el grado máximo de cardiomegalia se llama de wall to wall, de pared a pared, que ven que es una cardiomegalia masiva, que eso está poco frecuente, pero bueno, son los Einsteins neonatales o las atresias pulmonares con septum íntegro. Esto es un test muy importante que podemos hacer en cualquier puerta que estemos, en cualquier lado que estemos, cuando no sabemos distinguir muy bien si la cianosis que tiene el paciente es de origen cardíaco o es de origen respiratorio. Y es un test de hiperoxia. Posiblemente cada vez se use menos porque, bueno, ahora todos tenemos acceso a saturar un paciente, hacer un ecocardio, pero esto puede ser muy efectivo cuando uno no tiene ninguna de esas cosas disponibles, es ver la respuesta a aumentar el oxígeno. En realidad la prueba está descrita para pacientes ventilados, aumentando la FIO2 a un 100%, pero bueno, nosotros podemos hacer el intento en un niño que tengamos, que sospechamos de cardiopatía, ver qué pasa si aumentamos el aporte de oxígeno, si esa cianosis mejora o no. ¿Tá? Los pacientes, por ejemplo, que tienen shunt de derecha a izquierda, o sea, que tienen hipoflujo pulmonar, que después vamos a ver como un falot, frente a estas pruebas tiene un mínimo efecto el incremento de oxígeno, la saturación de oxígeno, pero para los pacientes con enfermedad pulmonar, si nosotros aumentamos el oxígeno suplementario, la saturación de O2 va a mejorar. Esto es un poco complejo, vamos a pasarlo. Bueno, ¿cuáles son los tipos de cardiopatías más frecuentes que nos podemos encontrar en una consulta, en una puerta? pueden- y que de las que vamos a hablar un poquitito, pero muy poquitito más, pues después creo que es demasiada información y capaz que la idea es poder ver después, discutir un poco más la historia clínica. Bueno, las más frecuentes que se ven, que vemos, son cardiopatías como la CIB, la CIA y el ductus. ¿Tá? Que ahora vamos a explayarnos un poquito más en el tema. Y las cardiopatías cianóticas más frecuentes son la de tetralogía de Fallot. ¿Tá? En general, las cardiopatías que son también frecuentes, pero que se diagnostican en la etapa neonatal, que en general, pero a veces puede pasar, no salen de un servicio de neonatología sin diagnóstico, son la transposición de grandes arterias o el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Transposición, yo vi algunas de más grandes que sí pasó, o sea que a veces puede pasar, pero ahora, hoy por hoy, quizás el test de screening neonatal, creo que esto ha disminuido bastante, bastante. Bueno, rápidamente para ver una clasificación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos escuchando bien? ¿Todo bien? Sí, Hola, sí, ¿se sí, se escucha escucha bien? bárbaro. Bárbaro. Sí, sí, sí. Esto es para mostrar, esto va a ser muy breve, muy esquemático, porque la idea no es que nos sumerjamos profunda, o sea, la idea es poder tocar varios temas, entonces esto yo les voy a dar como un pantallazo, para que tengan una idea nomás, ¿está? ¿Cómo se clasifican las cardiopatías? ¿No? Y la clasificación más clásica y tradicional es poder dividirlas en las que tienen cianosis y las que no tienen cianosis. Las que tienen cianosis se van a clasificar de acuerdo al flujo pulmonar, por eso insisto mucho en la placa, con un flujo pulmonar aumentado o disminuido. ¿Tá? Y las cardiopatías que son sin cianosis también se pueden dividir con flujo pulmonar aumentado o después vamos a ver otras que son obstructivas. Las cardiopatías cianóticas con disminución de flujo pulmonar, la que conocemos todo, es el fallo que después le vamos a dar un pantallazo rápido. Pero también está la atresia pulmonar, que también es frecuente, que se puede llegar a ver con o sin CIB. O la estenosis pulmonar crítica del recién nacido. Estos son pacientes que nacen en general, el falot no, el falot va a aparecer en la evolución, pero hay algunos que, por ejemplo, la estenosis pulmonar crítica sí, en general se diagnostica cuando nacen porque tienen un soplo que se escucha, también de que son cianóticas. Los Einstein también, en general, los Einstein severos se diagnostican cuando nacen, pero sí lo que puede pasar desapercibido es el falot, porque cuando nace puede nacer rosadito, perdón, el falot puede ser un falot rosado y transformarse posteriormente en una cardiopatía cianótica. Y por eso puede pasar desapercibido y puede no soplar cuando nace también. Es un tema no menor.
Bueno, la plaquita característica del falot, para que la vean todos, como dijimos, son cardiopatías con flujo pulmonar disminuido. Miren esos campos pulmonares que tienen muy poco flujo. Y el falot tiene clásicamente, o sea, lo que está descrito en el falot, porque tiene amputado un poco la pulmonar, es ese corazón en sueco. Ven ese mediastino que donde debería estar la pulmonar no está desarrollado. Después seguimos en la clasificación, dijimos que había cianóticas con disminución de flujo y hay otras que tienen incremento de flujo pulmonar. Y la que nos interesa que tengan una idea es la transposición de grandes arterias, que estas son en general cardiopatías que se diagnostican en los servicios de recién nacidos. Y bueno, ahí ven que hay otras que son menos frecuentes y que en general estas sí se diagnostican como el truncus y el ventrículo izquierdo hipoplásico, porque muchas en general ya vienen con diagnóstico prenatal, de hecho, ¿no? Bueno, la transposición hay un circuito en paralelo, ahí ven un poquito el esquema para que vean cómo es, para que tengan una leve idea cómo es. Es una cardiopatía cianótica porque hay dos circuitos en paralelo. Por un lado va el retorno venoso sistémico, que ahí ven que llega a la aurícula derecha, de ahí pasa el ventrículo derecho y ahí pasa la aorta que llega de vuelta a la sangre. O sea que la aorta está llevando la sangre que no pudo oxigenarse en el pulmón de vuelta a nivel sistémico. Por eso es una cardiopatía cianótica, la sangre que el retorno sistémico no tiene posibilidad de oxigenarse. Y el otro circuito en paralelo es el de la arteria pulmonar, que hace un circuito ventrículo izquierda, aurícula izquierda, retorno venoso, ventrículo izquierdo y arteria pulmonar. Esta se la menciono porque es la cardiopatía cianótica cuando un recién nacido nace, es la primera que hay que descartar cuando no hay un diagnóstico prenatal. Bueno, en general son recién nacidos lindos, gorditos y que están cianóticos, sin dismorfias externas y que no soplan, porque como acá no hay, por ejemplo, podría soplar, pero en el caso de la transposición simple no tienen soplo. Esta es una plaquita de una transposición donde se ve, tienen como hay una malposición de los vasos en el mediastino, tienen ese estrechamiento a nivel mediastinal, ¿tá? Y estas como son con flujo conservado, ven que hay vasculatura pulmonar, se ve los pulmones vasos. Ahora volvemos a la clasificación. Vamos a hablar, ya hablamos de las cianóticas, vamos a hablar de las acianóticas, o sea, que sin cianosis, con flujo pulmonar aumentado y que son nuestras clásicas y queridas CB, CIA, el canal AB y el ductus persistente, amén de otras que son menos frecuentes. De esta vamos a hablar un poquito más después, pero bueno, en general estas son cardiopatías que tienen hiperflujo pulmonar. Ahí ven, les puse un poquito para que vean las placas, cómo se notan las ramas, las arterias, primero la pulmonar, el tronco de la pulmonar y las arterias pulmonares desarrolladas y que hay mucho flujo a nivel del parénquima pulmonar. Y por último, están las cardiopatías sin cianosis, que son más bien obstrucciones del tracto de salida ventricular, que esto en general se diagnostica en la etapa neonatal, la estenosis aórtica y la pulmonar, excepto la coartación, que por eso es muy importante la semiología y palpar siempre los pulsos femorales o los pedios en un recién nacido, en un lactantito tierno. La ausencia de los pulsos nos tiene, o la diferencial, o hay que tomar la presión en los cuatro miembros, porque a veces la coartación de aorta sí pasa desapercibida. Es difícil a veces el diagnóstico prenatal porque el estrechamiento puede aparecer más tardíamente. La coartación es algo que hay que sospechar y que hay que buscar y que puede no soplar mucho, son soplitos muy sutiles en el dorso y bueno, que lo detectamos palpando los pulsos. Y estas son las cardiopatías más frecuentes que en cualquier momento nos podemos encontrar. Como ya vimos, con las cardiopatías con yunta izquierda-derecha, por esto es otra clasificación. La CB, la silla del ducto, vamos a hablar brevemente de ellas. Las cardiopatías con obstrucción al flujo, que ya hablamos un poquito de la coartación. La estenosis pulmonar y la estenosis aórtica en general son críticas, se diagnostican cuando el recién nacido nace. Y por último vamos a hablar un poco del faloto. Dos palabras de la CB. El problema del defecto es hay una comunicación entre los dos ventrículos y la sangre hace un circuito en general,
Ahí ven que están comunicados los dos, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y la sangre, el recorrido que hace siempre va de los sectores de mayor presión a los de menor presión, o donde encuentra menos resistencia, así es como va la sangre. Acá estamos viendo claramente que este circuito lo que hace es recircular y genera una situación de hiperflujo, que es lo que nosotros vamos a que ustedes detecten y busquen, porque la CB muchas veces van a empezar a manifestarse cuando baja las presiones pulmonares hacia el hiperflujo. La clínica de hiperflujo que tiene la CB se manifiesta después de las 2, 3 semanas de vida. Ahí aparece el soplo, ahí aparece la polimnea, la taquicardia, la dificultad para alimentarse. Bueno, aparece la insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a escuchar un soplo sistólico con carácter de organicidad, la hepatomegalia. Y bueno, esta cardiopatía, que es la más frecuente, puede presentarse sola o aislada, puede estar acompañando por otras malformaciones genéticas, trisomía, acompañando otras cardiopatías como el falot, generando cardiomegalia, hiperflujo. Esta es una placa de hiperflujo también real. Y estas cardiopatías, bueno, creo que son los clásicos pacientes que uno diagnostica por la presencia de soplo, un soplo orgánico. Lo vemos polimneico, ese paciente que creo que claramente nadie tiene duda que tiene una cardiopatía, y lo que nosotros vamos a ir viendo cómo ese hiperflujo le afecta el crecimiento, qué tratamiento va a requerir, que esto se va a hacer en conjunto con el cardiólogo. Probablemente estas CV grandes, cuando se manifiestan con hiperflujo, van a requerir tratamiento médico, y cuando no se logra controlar ese hiperflujo con el tratamiento médico, van a requerir un tratamiento quirúrgico. Esto es un pantallazo y es muy breve, ¿tá? Un ductus es lo mismo, es una cardiopatía también que genera hiperflujo. Ahí está viendo, el ductus es una estructura que comunica la aorta con las ramas de la arteria pulmonar, muchas veces con la rama izquierda, otras veces no tanto, con el tronco u otros lugares. Es una estructura normal que tiene que estar abierta intraútero, y que cuando persiste, no se cierra en los tiempos que debería cerrarse, genera enfermedad, ¿no? También puede estar asociado a cardiopatías. Por ejemplo, hay cardiopatías que es necesario que el ductus esté abierto, que son las cardiopatías ductus dependientes. Incluso a veces hay que ponerle prostaglandinas para abrirlas, pero bueno, esas se resuelven todas en la etapa neonatal. Lo que a nosotros nos va a preocupar, y lo que podemos ver en una policlínica que nos lleve a una puerta, bueno, es un paciente nuevamente con una polimnea. El shunt, el ductus, esta estructura va a shuntear de acuerdo a un sistema de más alta presión a uno de más baja presión, o sea, en general shuntean de la aorta a la pulmonar. Va a depender un poco de cómo están las presiones, la resistencia. También, ojo que en los recién nacidos con hipertensión pulmonar pueden estar shunteando al revés. La clínica es exactamente muy parecida a la CB, una insuficiencia cardíaca congestiva. Y en los niños más grandes, que son ductos más chiquitos, que a veces pasan desapercibidos, podemos escuchar un soplito continuo, cisto diastólico, en dorso o adelante, ¿no? El tratamiento es muy parecido, va a requerir también tratamiento del hiperflujo con diuréticos. Y bueno, cuando estos niños tienen afectado su crecimiento, esa insuficiencia cardíaca no es manejable en forma médica, va a haber que hacer indicar el cierre quirúrgico o por otros mecanismos. 3 palabras del falot y ya estamos terminando. No sé cómo estamos en tiempo. Bueno, el falot es la cardiopatía cianótica con disminución de flujo pulmonar después de la traspo, o más o menos, la falot en realidad es más frecuente, la transposición es la cianótica cuando un recién nacido nace más frecuente. El falot es una tetralogía que se las muestro ahí medio para que tengan una idea. Es una CB, hay una obstrucción al tracto de TSB, es tracto de salida del ventrículo derecho. Con el tiempo el ventrículo derecho se va hipertrofiando, este, mm, y va generando esa hipertrofia del ventrículo derecho. Puede hacer que, si bien inicialmente
no había una obstrucción. Acá vemos un poquito el dibujito. ¿Ven? Donde está la arteria pulmonar, aurícula, ventrícula, arteria pulmonar, se genera una obstrucción a nivel subvalvular pulmonar por esa hipertrofia del músculo cardíaco, lo que va generando una obstrucción al flujo de la pulmonar, transformándose por eso en una cardiopatía que inicialmente no era tan cianótica, se va transformando en una cardiopatía más cianótica con el transcurso del tiempo. Por eso mismo en la clínica los falot pueden empezar siendo rosados cuando hay poca obstrucción y a medida que pasa el tiempo se pueden ir transformando en cardiopatías más cianóticas. ¿Tá? Todo esto va dependiendo, bueno, también hay falot con atresia pulmonar que son más complejos, pero bueno, un poco la idea es que entiendan es esto, lo que sopla en el falot, además de puede ser la obstrucción subvalvular pulmonar, es que tienen, como ya dije, es una CIB que es necesaria ahí por debajo de la arteria pulmonar. Lo que es importante agregar tres palabras que pueden pasarles alguna vez en estas cardiopatías es que se presenten con una crisis cianótica, que es cuando hay una obstrucción completa del tracto de salida del ventrículo derecho sin flujo pulmonar, donde vamos a ver un latantito que se presenta con una crisis de hipoxemia severa. Es un paciente grave, muy grave, extremadamente grave, que está por ejemplo, un niño cursando un cuadro febril, que se alimenta menos, que se deshidrata, que empieza a llorar, bueno, se empieza a poner cada vez más hipoxémico, no sé si alguna vez vivieron alguna, son crisis a veces breves, de breve duración, pero a veces van evolucionando con propiamente, donde el paciente se va poniendo cada vez más grave y puede llegar a una situación de shock y de paro. Simplemente unos lineamientos, estas crisis cianóticas mejoran, pueden o no mejorar con el tratamiento, hay que oxigenar al paciente, hay que dejarlo con la mamá, hay que hacer la flexión de los miembros inferiores, hay que calmar el dolor y la ansiedad. Estos son tratamientos más específicos, tal vez que hay que hacer, por ejemplo, una puerta de emergencia, como darles morfina, suero bicarbonatado. Y lo que es importante que hay que saber que si la crisis cianótica no sale, puede requerir una cirugía de emergencia. Si el falot está todo bien, si el falot va creciendo y está todo bien, en general se operan en forma electiva alrededor de los 6 meses. Bueno, acá voy a parar yo y voy a dejar de compartir la pantalla y va a empezar a la doctora Belofato, les va a compartir su presentación y posteriormente yo voy a volver. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Lu, ahora sí te escucho. Ahí Buenísimo. va. Estoy compartiendo pantalla, ¿se ve bien? A ver si ustedes ven, el resto ven la presentación de la doctora Belofato. Sí, se ve. Hola. Ah, gracias, Mateo. No sé si estás muteada, Lucía, porque no se te escucha nada. Sí, Lu, ahora no te escuchamos. Lucía, no sé si nos escuchás, no se escucha.
Lucía, no, no se escucha. No sé si ella nos escucha. La voy a llamar. Hola, ¿me escuchan? Ah, sí, ahora sí te escuchamos. Perfecto. ¿No se escuchó nada? No, Lu, no se escuchó nada. Hermoso. Bueno, vamos de vuelta, no pasa nada. Perfecto. Vos sabés que vos no nos escuchabas a nosotros también, pues yo te dije y no. No, recién vi que me llamaste y dije, algo está pasando. Bueno, vamos a empezar de vuelta, no pasa nada. Bueno, ahora no se comparte, me parece que... Estamos viendo, sí, pero está la pantalla chiquita. Ahí creo que estamos. Bueno, mil disculpas. Bueno, yo soy la doctora Velofato y Lucía. Voy a hablar un poco del seguimiento pediátrico del paciente con cardiopatía congénita. Obviamente es un paciente que es complejo, no es un niño sano y que es muy individualizado porque hay un montón de cardiopatías, como habló Elsa, pero siempre hablamos de una historia clínica completa y es un paciente que tiene muchas cosas que ver, no solo el crecimiento y el desarrollo, sino también la nutrición, el neurodesarrollo, el desempeño escolar, la integración social, la relación con la familia. Con respecto a las inmunizaciones, no olvidarnos que son pacientes que pueden tener un retraso en el calendario de inmunizaciones, pues son pacientes que suelen tener intercurrencias, internaciones, muchas cirugías. Y con respecto al examen físico, lo mejor, tanto para los cardiólogos como para los pediatras, es que sea siempre el mismo grupo de pediatras que siga el paciente, sobre todo en las cardiopatías que son más complejas, como para conocer qué es lo normal de base para ese paciente. Entonces, si un paciente ya tiene mayor dificultad respiratoria, le escuchamos más soplo, le sentimos algún frémito, tiene más hepatomegalia, le vemos edemas, siempre es importante, bueno, obviamente en todos los pacientes, palpar los pulsos. No olvidarse nunca de la salud bucal, es clave, y siempre tomar la tensión arterial. No olvidarnos que el 20 a 40% de los pacientes con cardiopatías congénitas suelen tener o comorbilidades, afectación de otros órganos, o también asociarse a síndromes genéticos. Los más comunes se los puse en esta tabla, pero hay un montón. El síndrome de Alagille, que se asocia a estenosis periférica de la arteria pulmonar, de George, interrupción del callado aórtico, tronco arterioso, CIB, Fallot, bueno, Down, canal AB, CIB, entre otras. Turner, coartación de aorta, válvula aórtica bicúspide, pero bueno, siempre es importante que estos pacientes requieren una valoración por el servicio de genética. Bueno, con respecto a la nutrición, se considera que el manejo
nutricional de un chico con cardiopatía es un alto riesgo nutricional. Es un paciente que es muy complejo y que puede estar desnutrido o malnutrido por múltiples aspectos. Puede ser por un aporte inadecuado, porque tenga dificultad en la alimentación oral, ya sea porque tiene saciedad precoz, porque tiene vómitos a repetición, reflujo gastroesofágico, porque tenga dificultad respiratoria, o también puede tener disminución de la capacidad gástrica por una hepatomegalia importante. Después hay otros pacientes que pueden tener aumento del gasto metabólico, en algunas cardiopatías de 3 a 5 veces más. Mala absorción por signos de una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, que aumenta la presión en los linfáticos mesentéricos, generando una disminución del drenaje de los linfáticos de la absorción de los linfáticos intestinales, edema de pared y mala absorción. Puede ser también una alteración en la nutrición por complicaciones perioperatorias, ya sea infecciones, ya sea derrames quilosos o pacientes que tienen una intubación endotraqueal prolongada. Y después nunca olvidarse de las comorbilidades. Son pacientes que pueden tener síndromes genéticos asociados u otras comorbilidades que también afectan el estado nutricional. Lo que se observó es que el estado nutricional y el aporte de nutrientes está relacionado, sobre todo en los pacientes que van a ir a cirugía cardíaca o postoperatorio de cirugía cardíaca, se relaciona con la mortalidad, con el aumento de incidencia de infecciones, con la mala cicatrización de las heridas, con ventilación más prolongada, mayor duración de la estadía hospitalaria y peores resultados en el desarrollo neurológico. Por eso la nutrición es tan importante. Si se requiere optimizar el aporte calórico enteral, hay diferentes opciones. Siempre se puede incrementar el volumen. Generalmente se dice hasta 150 mililitros kilo día, pero esto depende de la cardiopatía del paciente, o sea, es muy individualizado. Y a veces, si no, también se puede hacer un aumento de la densidad calórica. Esto se puede hacer concentrando la fórmula, la leche que está utilizando el paciente. Con esto hay que tener cuidado porque al aumentar la osmolaridad, aumenta la carga de solutos a nivel renal, disminuye el agua libre, y esto puede producir deshidratación, sobre todo en pacientes que reciben diuréticos. Y también se puede fortificar la fórmula con triglicéridos de cadena media, aceites, polimerosa, o sea, hay diferentes métodos. Siempre nosotros priorizamos la vía oral, la lactancia materna, obviamente, pero bueno, a veces es necesario colocar una sonda nasogástrica cuando la alimentación por vía oral hace que empeore la situación hemodinámica del paciente, porque vemos que un paciente se agita mucho cuando se alimenta, entonces bueno, hay que colocar una sonda nasogástrica, o a veces pacientes que requieren una rehabilitación nutricional porque están muy desnutridos, y es importante que tanto el inicio como la adaptación de la sonda en el paciente tiene que estar bien establecido. O sea, hay que darle el alta cuando los padres ya saben manejar bien la sonda nasogástrica, no se puede ir rápido de alta porque esto después trae problemas en el hogar. Siempre, como hablamos, un manejo individualizado e interdisciplinario, no dudar en consultar siempre al equipo de nutrición. Con respecto a la profilaxis de endocarditis infecciosa, antes, o sea, cada vez está más restringida. Antes se le daba antibiótico en todos los procedimientos a todos los cardiópatas. Actualmente cada vez la Sociedad Americana de Cardiología está restringiendo más a quién le damos antibióticos. Entonces, en los pacientes que se utiliza actualmente, las reglas son en pacientes que tienen válvula protésica o reparación valvular con material protésico, en los pacientes que ya han tenido una endocarditis infecciosa como una profilaxis secundaria, en pacientes que tienen cardiopatías cianóticas no reparadas o que ya han sido reparadas pero tienen un defecto subyacente, en pacientes con cardiopatías reparadas con material protésico hasta 6 meses posteriores, o si después tienen un shunt residual, eso es toda la vida, y los pacientes receptores de trasplante cardíaco que tienen una valvulopatía, alguna insuficiencia, una estenosis de alguna válvula. En esos pacientes está indicado la profilaxis de endocarditis infecciosa. ¿Y en qué procedimientos? Bueno, los procedimientos, los dentales, son los que requieren una manipulación a nivel gingival o perforación de la mucosa oral.
No se recomienda en las caries superficiales, cuando retiran suturas, cuando se coloca ortodoncia o cuando hay traumatismos, no, solo en estos pacientes. No sé si me están diciendo a mí algo. Bueno, yo sigo. Y después, los Excelente. procedimientos sobre el tracto respiratorio, solo los procedimientos que son invasivos del tracto, la mucosa respiratoria, como son amidalectomía, adenoidectomía, que vemos mucho en pediatría, la cirugía de ABA, ellos sí requieren profilaxis. Pero broncoscopía, laringoscopía, esos no requieren profilaxis. Antes se hacía profilaxis en los procedimientos genitourinarios, ahora eso se sacó y a veces nos pregunta si cuando se hace un ecocardiograma transesofágica requiere profilaxis infecciosa, esos tampoco requieren. Lo que se hace es dar un antibiótico, que es la amoxicilina, 50 miligramos por kilo, máximo 2 gramos, que se da entre 30 a 60 minutos antes. En los alérgicos, bueno, hay otras opciones, clindamicina, cefalexina, ceftraxona, y si no se dio por algún motivo, hasta 2 horas después del procedimiento se puede dar. ¿Qué es lo más importante acá? Es que mantener una adecuada salud bucal es fundamental para prevenir la endocarditis infecciosa. Cada vez se habla más que lo más importante es la salud bucal. Por eso es claro que para tanto los pediatras como los cardiólogos siempre veamos la boca, porque a veces pasa que justo se va a hacer un procedimiento o de hecho se va a operar y ahí nos damos cuenta que está lleno de caries o necesita algún tratamiento. Entonces, importante en cada consulta prestar atención también a los dientes. Bien, hablando un poco del virus sincicial respiratorio, lo que tenemos el palivizumab, este anticuerpo monoclonal que está financiado por el Fondo Nacional de Recursos en algunos casos, que se aplica de forma intramuscular por 5 meses a 15 miligramos kilos de abril a septiembre. ¿Cuáles son las indicaciones del fondo? Son los menores de 1 año que tienen alteración en una cardiopatía congénita con alteración hemodinámica significativa. ¿A qué se refieren los pacientes que tienen hipertensión pulmonar moderada severa, insuficiencia cardíaca, que esté en tratamiento con diuréticos, vasodilatadores, etcétera, o hipoxemias crónicas? No está indicado entonces en los pacientes que tengan, por ejemplo, estenosis aórtica o pulmonar que no sean severas, coartaciones de aorta que no sean severas, CIA o CIBs o ductus que no tengan repercusión hemodinámica y no estén medicados. Esos pacientes no tienen indicación del palivizumab. Ahora actualmente también hay dos otras vacunas, una que se dan embarazadas, que se da entre la semana 32 y 39 de embarazo, también de abril a septiembre, y después tenemos, esa está incluida en el calendario de vacunación del Uruguay, y después tenemos otro anticuerpo monoclonal que es nirsevimab, o Beyfortus, que este no está incluido, que en realidad tiene un costo elevado, pero que cada vez se está utilizando más en otros países, que se utilizan los lactantes, que las madres no se dieron la vacuna durante el embarazo, porque el niño era prematuro o porque tenían una respuesta inmune inadecuada. Y en lo que nos compete a nosotros, se indica en los niños de hasta 2 años, ya sea en la primera o la segunda exposición del virus sincicial respiratorio en pacientes que son cardiópatas, que van a realizarse una cirugía o que se realizaron una cirugía con bomba extracorpórea o que tengan una cardiopatía con repercusión hemodinámica o que se fueron de alta de CTI con oxígeno. De hecho, se dice que los pacientes que fueran operados, después de la cirugía, una vez que están estables, se recomienda otra aplicación de la vacuna. Esto se está utilizando cada vez más, pero bueno, no está en el calendario y el costo es elevado. Lu, ¿te puedo interrumpir un segundo? Vos sabés que Sí, este año sí. se empezó a usar Ah, el bien, nirsevimab. O sea ahí que va. yo creo que son para los nacidos en octubre. Y en el Pereira Rosell los están suministrando y Ah, sé que en algunos genial. mutualistas también. Y no, o sea, no me queda claro si es, creo que es por el fondo, pero bueno, o sea, son chicos nacidos después de octubre del 2025 y se han dado Bien, varios. perfecto. Como decís tú, mucho más efectivo porque se da una sola dosis y quedas cubierto hasta que el niño va a circulación extracorpórea, como decías vos. Es una sola Mateo, dosis, sí, espectacular. Mateo, Sí, perdón, pero el Niceribán en realidad no es por el fondo, ya está incorporado
a través del ministerio en la población de riesgo que está estipulada y se le da ahora a los menores de Perfecto. 36 semanas de Ah, madres no buenísimo. vacunadas a todos. De madres no Ah, vacunadas. es como de es de vacunación general entonces a Sí. la población de riesgo. En esta Perfecto, campaña, gracias. en esta primera temporada de BRS es así. Primero fue Perfecto. términos menores de 32, ahora se subió a menores de 36 semanas o otros población que considera de riesgo el ministerio, hijos de madres no vacunadas. Esas son las recomendaciones. O sea, no se necesita trámite, solo la indicación del pediatra Indicación y y ya. ya está, sí. Perfecto. Bien, seguimos. Con respecto al neurodesarrollo, bueno, se demostró que los pacientes que tienen cardiopatías complejas tienen mayor riesgo, sobre todo, cuanto más compleja la cardiopatía, más riesgo de déficit cognitivo, resultados escolares más deficientes, falta de atención e hiperactividad. Bueno, los factores son múltiples. Preoperatorios, sobre todo los pacientes que son prematuros o tienen síndromes genéticos asociados, microcefalia. Intraoperatorios los pueden ser por fenómenos tromboembólicos, por fenómenos hipóxico-isquémicos, hipotermias profundas prolongadas, bombas prolongadas. A nivel operatorio, sobre todo los pacientes que tienen muchos hipotensiones, paros cardiorrespiratorios, si tienen asistencia ventricular, ni hablar, y a nivel posoperatorio los que tienen hipoxemias prolongadas. Siempre una identificación temprana de posibles discapacidades ejecutivas permite la oportunidad de poder intervenir y así poder hacer una referencia oportuna a los proveedores de salud mental. Bien, con respecto a la actividad física, se observó en varios trabajos que la restricción de la actividad física muchas veces no está dado por el niño, por algo fisiológico, sino a veces por miedo, por percepción errónea de los padres, de los cuidadores, de los entrenadores, hasta de los profesionales de salud. Por eso siempre cuando estamos en las consultas es muy importante hablar de la actividad física. Nosotros los cardiólogos, decirle a los pacientes qué actividad física puede hacer, cuáles no, dejar escrito en la historia clínica y hablar de los miedos, porque muchas veces pasa que el paciente quiere hacer actividad física, que los padres por todo lo que pasaron, la historia que tienen, no quieren hacer, no les dejan hacer la actividad física, pero es importante priorizar este tema. Obviamente el rol de pediatra, como siempre, promover estado de vida saludable, recomendar la actividad física regularmente, evitar sedentarismo y si ya el paciente quiere hacer un deporte de competición, obviamente consultar con el cardiólogo. ¿Es recomendable restringir la práctica deportiva? No, nunca, no. Hay muy pocos casos que nosotros decimos que no a la restricción o sea, restringimos la actividad física en pacientes pero, por ejemplo, acá les puse algunos ejemplos. Cuando tienen coartación de aorta, es una coartación de aorta severa. Cuando tienen estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis pulmonar, recién cuando son severas no pueden hacer deporte competitivo. Insuficiencia pulmonar, cuando tienen insuficiencia pulmonar severa, con dilatación ventricular. Por ejemplo, en los niños que tuvieron Kawasaki, cuando tienen aneurismas que ya son medianos a grandes o gigantes. Cuando tienen hipertensión arterial, recién cuando es hipertensión grado 2, que tienen mucha hipertrofia ventricular. O sea que los casos en los que nosotros decimos no a la actividad física son pocos, obviamente, y es deporte competitivo. O sea que no está bueno restringir la actividad física porque a veces pasa que, no sé, tal vez tienen un soplo o algún pequeño dolor o algún extrasístole y le dicen, no, esperemos al cardiólogo y tal vez pasa un año y el niño hace un año que está sin actividad física y eso es peor todavía. Bien, respecto a la medicación cardiológica, bueno, como todos los pacientes, siempre chequear la dosis con la que se fueron de alta, ajustar la dosis al peso, ver la adherencia como paciente crónico a todos los pacientes en tratamientos crónicos, dar pautas de alarma de cuándo suspender, sobre todo los diuréticos, si hay vómitos, si hay diarrea. Con respecto a la anticoagulación, bueno, prevención de accidentes, decir cómo actuar en caso de que haya un accidente, acordarse que no tienen que recibir vacunas intramusculares los que reciben anticoagulantes orales.
Y medicación no cardiológica, bueno, siempre ver, depende de la cardiopatía, si por ejemplo tiene un QT largo, bueno, que tenga la lista de medicaciones que no puede recibir. También a veces nos preguntan, no, tiene una cardiopatía y está cruzando una crisis asmática y le tenemos que dar beta 2 agonistas. Bueno, si es necesario, se le puede dar, va a aumentar la frecuencia cardíaca, sí, pero hay muy pocos casos que no está indicado, o sea que siempre dar el beta 2 si es necesario, porque bueno, es peor tener una crisis asmática que no esté controlada. Y bueno, finalmente la transición de adultos, esto cada vez se habla más en todos los congresos de cardiología, porque lo que pasaba, bueno, sigue pasando, pero menos, que una vez que los niños adolescentes ya se hacían adultos, quedaba como en una nebulosa y de repente pasaban años y después volvían, ¿no? Nadie me vio. Y bueno, cada vez se pone más énfasis en esto. Hay que tener en cuenta que las cirugías cardiovasculares en su mayoría no son curativas, sino que son reparadoras, que quedan defectos residuales y que estos pacientes van a requerir controles, tal vez otros procedimientos u otras cirugías a lo largo de toda la vida. Lo que se habla es de 3 estados o 3 momentos de pretransición, más o menos a los 12 años, donde se le explica tanto a los padres como al niño que, bueno, va llegando el momento en que va a tener que ir a un centro de adultos. Lo ideal sería que conozca al grupo de trabajo que lo va a ver después, a los médicos cardiólogos, cirujanos, etcétera, y el hospital al que va a ir. La transición depende del centro, depende del lugar, suelen ser entre los 14 y 16 años. Y después, lo que cada vez se habla más es de la post-transición, después de los 16, 18 años, que haya una continuación y una comunicación entre el equipo pediátrico y el equipo de adultos para ver cómo le fue a este paciente y cómo le está yendo y si obviamente ellos tienen alguna duda, porque también para los adultos las cardiopatías congénitas no es lo más común. Y hay que tener en cuenta que, bueno, los adolescentes ya son un grupo que son difíciles o complicados y siendo cardiópatas más aún, y están todas lo que nosotros vemos en los adolescentes, lo que los pediatras ven en adolescentes, pero además asociado a un niño que tiene una cardiopatía, que también se quiere hacer tatuajes, que se quiere hacer piercings. Bueno, hay que prestarle mucha atención a eso y cada vez que te van haciendo más grandes, 12, 14 años, hay que hablar mucho acerca de la autogestión. Primero preguntarles si saben, algunos lo manejan tanto los padres que llegan a esa edad y ya no saben qué cardiopatía tienen. Bueno, que sepan de su cardiopatía, que sepan qué medicación requieren, que ellos se administren la medicación de a poco, que sepan a qué lugar tienen que ir o cuándo tienen que ir a una consulta, a una emergencia. Siempre todo relacionado, asociado a los padres, ¿no? Hablar con los padres y con los adolescentes, pero que sea algo en conjunto. Y la transición y transferencia de pediatría a adultos es algo multidisciplinario, es interdisciplinario. Lo ideal es que no solo sean los médicos pediatras y los cardiólogos adultos, sino también los cirujanos, electrofisiólogos, los ginecobstetras, porque son pacientes también que también se van a querer embarazar tal vez, entonces se pueden embarazar, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Y siempre la prioridad es centrarse en el adolescente, que tengan autonomía, que tenga empoderamiento, que tenga autogestión, ayudar también a los padres a tener como un rol secundario, empezar a dejarle la posta a su niño, que ya no es tan niño, que se está haciendo adulto y que él puede manejar su salud. Y siempre esto es una transición que tiene que ser personalizada porque, bueno, hay algunos niños, adolescentes que les cuesta más la transición, a otros menos, y bueno, sobre todo también depende de la cardiopatía. Así que bueno, como todos son pacientes, los pacientes con cardiopatías congénitas son pacientes complejos. El enfoque siempre tiene que ser individualizado. Lo importante es que, bueno, es un desafío, que hay muchas aristas, como vimos, pero que no hay que tenerles miedo, pues son un paciente más, que lo importante es poder que haya comunicación entre pediatras, cardiólogos, nutricionistas, que sea un seguimiento multidisciplinario. Muchas gracias. Ahora les vamos a compartir una historia clínica.
Lu, ¿ya dejaste de compartir? Bueno, hola de vuelta. Lu, quédate, no apagues la cámara así lo vemos juntas. Estoy. ¿Se escucha bien? El resto supongo que nos escucha, ¿no? Muy loco no saber si te escuchan. Sí, se escucha. Bárbaro. Bueno, esta es una historia clínica para cerrar y redondear un poco todo el tema. Ahí creo que la están viendo, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Está. No, yo ¿No no la se veo. ve? A ver. ¿El resto se ve o no se ve? No ¿La se ve, ven? no. No. No, Ah, no se ve. ahí va. Bueno, voy de vuelta. Capaz que tengo que cerrar la presentación. A ver. Porque voy a dejar de compartir y voy a compartir de vuelta. Creo que estas cosas pasan cuando... Voy a intentarlo. ¿Ahí se ve? ¿Lu? ¿No? Sí, ¿Ahí sí? ahí sí. Ah. El resto la ve también, supongo, ¿no? Bueno, si vos la ves, supongo que el resto la ve. Está. Sí, sí. Bueno, Sí, se está. ve. Es un lactantito. La idea la leo y la idea es poder hacerla media interactiva, que participen todos. Algunas cosas que estuvimos hablando, capaz que no todas, pero bueno, vamos a ver qué sale. Es un lactantito de 3 meses, término adecuado, sin patología perinatal, bien controlado en salud, con un buen ascenso ponderal, que lo ingresan en una sala de cuidados moderados por una infección respiratoria. Bueno, estaba cursando una infección en apirexia y bueno, tenía dificultad respiratoria y se alimentaba menos. En el examen lo que le encuentran es que está con trabajo respiratorio, con tirajes, su costal, con aleteo nasal. A la auscultación tiene un síndrome canalicular exudativo difuso. A la auscultación cardiovascular tiene primero un ritmo regular de 180, que para 3 meses está un poquito acelerado, pero es aceptable, un ritmo regular. Los ruidos estaban bien golpeados y se escucha un soplo holosistólico intenso, 4, 5, 6, en todo el precordio y que irradia dorso. Y pulsos presentes en los 4 miembros que son de muy fácil de palpación, eso es llamativo, con una presión arterial con una diferencial importante, una sistólica de 90 y una diastólica 30, que eso es baja para la edad del lactantito. Un tiempo de recuperación instantáneo y un abdomen sin hepatomegalia. Bueno, este niño, dado ese trabajo respiratorio que tenía, sé que yo no puedo ver toda la historia. ¿Figura la saturación en algún lado? ¿Se ve la saturación? Yo no tengo medio cortada la Saturación historia. 100%. Ah, bien, gracias. Bueno, se conecta, no sé si, bueno, se conecta por ese trabajo respiratorio, lo conectan a una AF, oxígeno de alto flujo, una FIO de 30% y un flujo 2 litros kilo, que eran 8 litros minuto. Con eso se logra una cierta mejoría del trabajo respiratorio y la saturación, no sé bien cuál era la previa, bueno, la actual es del 100%. ¿Quién está haciendo esas rayas? Bueno, en la placa de toras, se hace una placa de toras, lo que se encuentra que tiene una hiperinsuflación leve, una cardiomegalia y edema pulmonar y redistribución de flujo hacia los vértices pulmonares. Bueno, y ahora vamos a ir haciendo estas preguntas y dentro de lo posible, si alguien quiere del auditorio puede participar. La primera es si le impresiona que este paciente tiene un soplo orgánico o no. Aunque yo no les hablé mucho, creo que ustedes más o menos ya todos tienen una formación para poder decir que si el soplo que tiene el paciente, que es holosistólico, 4, 5, 6, el todo el precordio con irradiación a dorso, si es un soplo orgánico, sí o no y por qué. No sé si alguien quiere hablar. Puede ser por el chat, pueden escribir también. Esperamos un poquito, Es si un no soplo sigo. patológico porque es holosistólico y de alta intensidad.
Perfecto, es un soplo orgánico, estamos totalmente de acuerdo. Oro sistólico, intenso, se oculta más adelante, pero con irradiación a dorso. Y creo que no sé bien quién habló, si fue Camila o Sustín. Ya, si querés seguir con nosotros, dadas las características de ese soplo, la intensidad, dónde está topografiado, hacia dónde irradia, si te hace pensar en alguna cardiopatía que la pueda producir. Fue una de las cardiopatías Vol- que hoy Volvé para mencionamos. atrás porque no me acuerdo dónde estaba el soplo. Bueno, ¿cómo no? Ahí tienen la historia. En todo precordio. Ah, E irradia hacia dorso, ¿no? mira, ahí esa Mariela en el chat puso probable ductus. Ah, bueno, perfecto. ¿Quién lo puso, Lu? Porque yo no veo. Mariela, no sé si quiere Bueno, hablar. María, no sé quién es, pero si quiere decirnos por qué es por la topografía, por qué más se orientan a un ductus. Porque también semiológicamente tiene algo que es muy característico de los ductus, que yo mencioné rapidito, lo pero de la además, radiación a dorso, ¿no? bueno, la irradiación a dorso nos puede hacer Y, pensar en y que sea un. holo sistólico. Y algo más, por ejemplo, en los pulsos, las características, la Ah, diferencial de sí, que presión. los pulsos sean saltones, mm, Lo que ¿no? traduce los pulsos, sí, exactamente. Lo que traduce los pulsos saltones. Cuando un pulso es muy fácil de palpar en un niño, sospechen, porque eso en general, los pulsos en los lactantitos a veces no son tan fáciles de palpar. Eso nos tiene que hacer que hay un aumento de la diferencial de presión entre la sistólica y la diastólica por el runoff de los grandes ductos que baja. El runoff quiere decir que hay un cierto grado de reflujo, o sea, el flujo que sale por la aorta, a veces no todo va a nivel sistémico, eso es el runoff, que algo vuelve a la pulmonar y genera esa gran diferencial de presión que es 90-30 que tiene el paciente. Y eso es sugestivo de un ductus, de un gran ductus con repercusión. Seguimos. ¿Cómo piensa que puede ser la respuesta al oxígeno en este niño con esta cardiopatía? ¿Ustedes piensan que puede contribuirlo a mejorar clínicamente o lo puede empeorar? Esto es una pregunta para pensar. Recuerden que muchas veces dijimos que sí, el oxígeno mejora, pero hay algunas cardiopatías que a veces el oxígeno no las va a mejorar. Si alguien quiere hablar un poquito, ¿Qué tipo de cardiopatía es esta? ¿quieres explicar vos, Lu, un poco? A ver si A nadie se ver qué anima. ponen. Bueno, un poco la idea es discutir a veces que fue cuando hablamos de las cardiopatías con hiperflujo, que a veces aportar oxígeno en algunas cardiopatías puede producir una vasodilatación pulmonar y que se incremente el hiperflujo pulmonar. ¿Tá? Esas cardiopatías que a veces, por ejemplo, el ductus es una de ellas, el oxígeno, recuerden que es un vasodilatador pulmonar que baja las resistencias vasculares pulmonares, por lo cual, si volvemos un poco a lo que era el ductus, esto estamos en el falot. En el ductus, el descenso de la presión en la arteria pulmonar va a favorecer el circuito de aorta hacia la pulmonar, lo cual va a empeorar la situación de hiperflujo pulmonar. No sé si se entiende con este dibujito. Yo no tengo señalador, a ver si hay un señalador o algo. O sea, no sé si se entiende. Oxigenar a veces es bueno y a veces es malo. Claro, por Si eso no a todo paciente que tenga dificultad respiratoria hay que ponerle oxígeno. Es muy común que vemos tal vez pacientes con hiperflujo, CIA, CIB, ductus, canal AB, y por un poco, o porque tiene dificultad respiratoria por su patología de base, le colocan un poco de oxígeno. Bueno, eso empeora aún más la cardiopatía, como decía Elsa. Así que hay que prestar atención. Eso es un poco para pensar un poquito nomás, sobre todo en estas cardiopatías que son las más frecuentes, las que cursan con hiperflujo pulmonar, que son un poco las que les nombró Lucía. Y por último, vuelvo a la última pregunta, nosotros nos ponemos de vuelta en la situación. Tenemos un paciente que está polimneico, que en la placa vimos que tenía mucho edema pulmonar,
que sospechamos que tiene la presencia de un ductus, que estamos en un lugar lejos, que no tenemos un ecocardiograma disponible, pero en la placa lo que vimos es claramente edema pulmonar. ¿Ustedes pueden indicar algún tratamiento médico a pesar de no contar con el ecocardiograma? Bien, voy a llevarlos a la situación de esta placa, por ejemplo, una placa con hiperflujo, esta placa, ¿está? Si bien no es la situación de un ductus, pero bueno, cardiomegalia, edema, redistribución de flujo hacia los vértices. Esta es la típica placa de un paciente con una cardiopatía con hiperflujo. Esta es de una CB, por ejemplo, pero el ductus se va a comportar también en una situación de hiperflujo con edema pulmonar, redistribución de flujo a los vértices. ¿Qué intervención podrían ustedes hacer sin necesitar un ecocardiograma para corroborar qué Urosemide, ¿no? Exacto, un diurético, porque estas cardiopatías, que como ya cuando hablé un poquito del ductus, el tratamiento médico, que son cardiopatías que cursan con hiperflujo pulmonar, que genera una insuficiencia cardíaca congestiva, con edema pulmonar, y bueno, el tratamiento médico, antes que pueda, por ejemplo, ver un cardiólogo, antes que pueda hacerse un ecocardiograma, si ya lo vemos clínicamente y lo vemos radiológicamente, le podemos hacer un poco de diuréticos y ver cuál es la respuesta. Dosis pequeña, furosemide, puede ser de medio miligramo a 1 miligramo kilo y ver qué respuesta tiene. Bueno, y ahí vamos cerrando porque creo que es la última pregunta que tenía. No sé si ustedes tienen alguna pregunta más para los dos. Muy linda tu presentación, Lucía, te quería decir, me encantó. Aprovechen este espacio si quieren de intercambio o dejar preguntas en el chat. Yo no lo puedo ver el chat, por ejemplo, pero voy a dejar de compartir. Elsa, ¿yo puedo comentar algo? Sí, claro, Mateo, obvio. No, bueno, primero felicitarla, está muy buena la presentación y lo que estaban hablando recién del tratamiento de los pacientes está perfecto, o sea, el oxígeno es algo que nosotros lo tenemos demasiado fácil en los pacientes que no tienen cardiopatía, pero los pacientes con cortocircuito, con hiperflujo, muchísimo cuidado y no escatimar beneficios como por ejemplo puede ser el OAF o la BNI, pero no utilizando oxígeno adicional, porque se cumple la misma regla que recién decían para el oxígeno. Si nosotros damos un OAF y le agregamos FiO2 alta o ya mediana, 30% para arriba, es un riesgo y lo mismo que si hacemos una CPAP. En cambio, una CPAP sin oxígeno agregado, un OAF puede ayudar, que el OAF lo podemos poner a FiO2 21, que es aire, y puede ayudar mucho en el trabajo respiratorio de un paciente como el que describía Elsa. Así que son excelentes herramientas, no usar el oxígeno en forma irrestricta, pensarlo muy bien, como decía Elsa, porque puede ser contraproducente. ¿Vos qué quieres agregar algo más? No, por mí está bien, no sé si tienen alguna pregunta de algo. Bueno, no sé si el nivel de la presentación les pareció suficiente, si la siguieron más o menos, no sé. Bueno, veo que Elisa puso todo muy claro. Lo importante que creo que el objetivo un poco de estas clases es poder aportarles herramientas para no desesperarse si no consiguen una con un cardiólogo o ver qué pueden hacer ustedes desde el lugar donde están para pensar. Y tampoco que a veces la panacea no todo lo resuelve un ecocardiograma Doppler, que con herramientas semiológicas y con una placa podemos hacer mucho antes de poder llegar a un cardiólogo, por ejemplo. Creo que es un poco el objetivo de estas clases. Y de la mano lo que decías recién, Elsa, que vos lo mencionaste, pero creo que es importante volverlo a traer a recuerdo, es la oximetría, hacerle la Sí. oximetría pre y postductal y de preferencia en las primeras 24 horas de vida, porque nosotros tenemos como pauta antes del alta del chiquito, y ustedes recuerden que las cardiopatías graves que mencionó Elsa, que son cianóticas, que pueden traer grandes problemas para los niños si no se diagnostican en tiempo y forma, y sobre todo si son ductus dependientes, el ductus se cierra en las primeras 12 a 24 horas. O sea que esperar más allá de las 24 horas para hacer la oximetría puede ser de riesgo. Entonces, si tenemos un paciente en el cual nos genera dudas si puede tener una cardiopatía, adelantar la oximetría. Y si les puedo dejar una recomendación, no sé si están de acuerdo, Elsa y Lucía, pero yo lo que siempre les recomiendo es hagan la oximetría a las 24 horas, porque
porque si se hace más tarde podemos correr riesgo de que se pierda el ductus y si es una cardiopatía autodependiente, que como muy bien decía Elsa, puede ni siquiera soplar, no tener soplo el niño y una cianosis bastante discreta. Y en ese caso, un cierre de ductus puede ser bastante grave y cambiar la situación de un recién nacido. Totalmente. Bueno, si nadie más quiere agregar nada, la verdad que creo que son un excelente aporte estas clases que generó la Dirección de Salud, creo que puede ser una muy buena herramienta. Bueno, yo me despido y bueno, gracias Nosotros, por la invitación. Sí, nosotros queremos agradecerles, excelente. Todo el mundo está por ahí, tenemos 100, ¿eh? Así que súper importante e interesante. Queremos agradecerle. Estoy acá con Natalia, que también participó en coordinar, pero estamos con problemas técnicos. Y bueno, muchas gracias, Elsa y Lucía, ambas, a Mateo también. Y a todos los que participaron. Y ahora nos vemos con Mateo el 5, ¿no? Así que la próxima es el 5 de agosto. Les mandamos saludos, quedó grabada, va a quedar en el canal de YouTube de ACE, para que los que lo quieran volver a escuchar o los que no pudieron participar, que transmiten a sus colegas. Y bueno, muchas gracias y un placer. bueno, gracias. Saludos. Gracias. Gracias, Adiós. hasta luego.